Hoy nos va a contar su historia y de verdad, créame que esa historia le va a cambiar a usted muchas las perspectivas. Y usted que me está viendo, si no ha escuchado testimonios acerca de lo que Dios hace, bueno, es un buen momento para que escuche lo que Dios puede hacer en la vida de usted. Y me encuentro aquí con Leonardo Muñoz. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues bien, aquí estamos. Y Leonardo es un hombre que realmente nos bendice, me bendice tu vida, lo que Dios ha hecho contigo y bueno, pues queremos compartir con los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y quién es Leonardo? ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza la vida de Leonardo? Leonardo nació en enero de 1969, aquí en Ciudad Madero. Pues nuestra familia es de escasos recursos, una familia normal, con problemas de alcoholismo y de tendencia a desintegración familiar dentro de la casa, de mi familia. Mi padre ¿Vives con tu papá y tu mamá? Vivía con ellos. Ahorita yo vivo en la planta alta y ellos viven en la planta baja. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de construir cuando no teníamos nada, que salió una casa de rehabilitación hace 10 años y nos permitieron reconstruir ahí y construir. Y gracias a Dios hemos edificado nuestra casa, no nada más sobre la base de donde están ellos, sino en la roca. Hoy mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos, gracias a Dios, le dan la gloria a Dios. Yo comencé a drogarme aproximadamente a los 16 años, alcohol lo empecé a probar aproximadamente a los 15 años, lo dejé a los 19, 20 años más o menos por principios de cirrosis hepática. Me empezó a funcionar mal el hígado a causa del alcohol. ¿A qué edad estamos? A los 19 años. 19 años ya tenías problemas de cirrosis. Sí, empezaba a tener principios de cirrosis y mal funcionamiento del hígado debido a tanto alcohol que consumía. El medio en que yo me desenvolvía era muy tremendo. ¿Qué te llevó a encaminarte a las drogas? Pues yo creo que primero compañías, imitar a la gente, un dolor que no entiendo de dónde se originó, un odio hacia mi padre, hacia mi madre, hacia mí mismo, y un enojo hasta con Dios mismo. ¿Por qué no? Porque en esta segunda ocasión, porque tuve un lapso de sobriedad, le llaman los alcohólicos anónimos un lapso de sobriedad que me duró aproximadamente 2 años. Siempre en tu etapa de que empieces con la droga, ¿siempre vives en tu casa o hay periodos en que sales o cómo fue esa etapa? Sí, desafortunadamente, según yo no quería causarles un mal ejemplo a mis hijos que me hubieran drogado y debido a eso me tenía que ausentar de la casa. Me salía y dejaba la casa totalmente abandonada, sin responsabilidad alguna. Es cosa de la cual no me siento orgulloso, es más, de repente me lacera, pero hoy, debido a la renovación del entendimiento, tengo que entender que era la ignorancia en la cual yo vivía. Y es parte de la vida que te tocó y que desafortunadamente cuando no tenemos o no tenemos a Dios en nuestra vida, pues todos cometemos errores como muchos de los que se están viendo. Pero dice que a los 19 años más o menos ya tu vida era un caos. ¿Cuándo te casas? ¿A qué edad? Me casé a los 18 años, deseoso de cambiar mi vida, porque yo quería libertad. Yo lo que vivía era un libertinaje, yo no tenía libertad. Y yo a los 18 años me caso con la que hoy es mi esposa, María del Rosario, una grande mujer, gracias a Dios. Yo sé que Dios la puso en mi vida y me permitió tener un lapso de sabiduría para poder elegir y ella me aceptara. Porque si no, mi familia, no sé dónde estaría mi familia ahora. La base es Dios, claro, pero mi ayuda idónea ha sido ella. Así es. Y le doy gracias a Dios por eso. A ella le tocó lavar mis camisas manchadas de sangre, de donde se me... ¿Qué tipo de drogas llegaste a consumir? Yo pienso que muchos tipos de drogas, desde marihuana, heroína, sintéticas, que era el Nubaim, que le llaman un producto médico, que es derivado de la morfina, pastillas psicotrópicas, tiner, gasolina, hongos, o sea, peyote. Hay unas plantas que se usan para envolver ciertas frutas. Ajá. Que están en la sierra aquí de Tamaulipas, que no saben que son alucinógenas. De esas también utilicé, también los usé. Es que cuando ya vas probando una, se va experimentando. Sí. En algún de ese tiempo lapso en el que tu vida estaba así
abandonaste tu casa, Sí. ¿Llegaste a ir a la cárcel o algo así? Pues no, gracias a Dios no toqué cárcel. Tocaba cárcel un rato porque yo sé que hay unción demoníaca. Y la unción demoníaca le permite al ente que está poseído tener mucha astucia y poder librar, engañarte, ¿no? engañar y engañar y poder También. ser librado de los castigos Para que sigas, para ¿no? poder seguir haciendo maldad y discipulando gente para el mal, o sea, haciéndolos O adictos. sea, sí hubo gente a la cual tú, pues a lo mejor directa o indirectamente, No, sí. llevaste también ese camino. Desafortunadamente, una de las voces que recuerdo es que una vez una madre me fue a ver y me dijo, oiga, por favor, no le dé droga a mi hijo, nomás lo ve usted y se trastorna. Ella no sabía que el chavo iba a buscarme, pero realmente yo estaba cooperando con esa persona. Ahora, ignorante de lo que yo estaba viviendo, para mí era, pues, no sé, algo normal. Hoy entiendo que era el mismo diablo que me tenía cegado y que pensaba yo que estaba haciendo algo normal, siendo cuando no es normal atentar contra la vida propia, ¿verdad? Así es. Iba contra ¿Cuál fue el peor momento de esa parte de tu vida? O sea, ¿qué fue lo peor que pudiste haber vivido o que tú dijiste, ¿hasta dónde he caído? Independientemente de la ausencia de mi persona en la familia, fue una vez que me estaba inyectando cocaína, le agarraba la jeringa y le teníamos que meter determinada cantidad. A mí no me conformaba usar poca, y a mí me gustaba usar un poco, excederme, para que cuando me la inyectara empezara a intentar entrar en convulsiones, agarraba algo dulce y me quitaba las convulsiones y más o menos nivelaba el asunto. Pero recuerdo que en esa ocasión agarré y le puse un excedente y me lo inyecté inmediatamente, me lo inyecto y empiezo a entrar en convulsiones y fue un poco más de lo normal. Y recuerdo mucho que cuando empecé a entrar en convulsiones no alcancé a llegar a lo dulce o a la miel y caigo, me azoto y empiezo a entrar en convulsiones. Y yo recuerdo mucho que me tocó ver mi cuerpo. En ese momento yo no entendía qué estaba ocurriendo, porque yo estaba viendo mi cuerpo en convulsiones, que aventaba espuma por la boca y los ojos estaban en blanco y me salía sangre de este brazo, me salía sangre y yo vi que mi cuerpo estaba convulsionándose y cuando me doy cuenta que me estoy viendo, dije yo, ¿qué está pasando? Cuando dije, ¿qué está pasando? Porque me di cuenta, que hace un clic que me hace entrar en la realidad y empiezo a ver el túnel que dicen muchas gentes. A mí me tocó verlo, muchos dicen yo fui a la luz, era un túnel de luz, yo no, yo vi la luz alejarse, o sea, la luz empezó a caer allá y el túnel donde yo iba se iba oscureciendo y algo oscuro me agarraba de aquí, me empezaba a envolver y me empezó a dar frío, pero un frío, ay Padre Santo, de adentro hacia afuera, y empecé a tener mucho miedo y empezó a oler putrefactamente, olía mucho como a carne podrida, a todo podrido olía, y empecé a escuchar gritos y gemidos, gritos que gritaban, ¡ah! No hay salvación para nosotros, ¡ah! Se entiende, hubiera entendido, y oía tantos gritos, pero eran ensordecedores, son de los que más recuerdo, que me quedaron muy vigentes dentro de mí en la memoria, y yo recuerdo que escuchaba todo eso, y aparte escuchaba, pero era ensordecedor, no, millones de gritos, oían muchos gritos, y aparte escuchaba los dientes que tronaban y como varas que se quiebran. Yo no sabía qué era, yo no conocía Biblia, yo no sabía qué era eso, pero estaba oyendo lo que usted acaba de decir, oía el crujir de dientes y el tronar de huesos y el lloro. No, algo tremendo, y me empezó a entrar un terror, un miedo. Empecé a perder la noción de los pensamientos, no pude controlar pensamientos y empecé a entrar en la oscuridad. Yo no veía nada, absolutamente nada. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? En ese momento yo dije, ¿qué está pasando? No mencioné a Dios, perdón. Yo quería, ¿qué está pasando? Decía, y en ese momento una voz cavernosa me dice, ya eres mío. Fíjate. Te voy a enseñar lo que es maldad. Y ahí, ahora sí, ¿en qué lío me metí?
Y todo eso fue en el periodo de la convulsión. Sí. Yo no mido yo no sé cuánto fue el tiempo fue? pero yo sí sé que fueron segundos, pero el Dice tiempo, todo eso. pero en esos segundos fue un tiempo como si fueran 12, 14 horas, porque el viaje que me hizo hacer esa persona, o ese ser, era largo, era tremendo, y en ese momento a mí se me ocurre algo dentro de las cosas, porque yo asistía a una iglesia cristiana, pero asistía y había recibido a Cristo, pero nada más lo había recibido de dientes para afuera. No había una conversión. No había habido una renovación de entendimiento, no había habido un arrepentimiento, yo seguía haciendo lo mismo, era la misma persona, sin amor, vacío, con odio hacia los demás, con odio hasta mismo Dios. Entonces, en contra de su voluntad siempre, porque él siempre ha querido que yo viva, pero yo me estaba suicidando, matándole. Varias veces estuviste en rehabilitación, ¿verdad? Humana, digamos. Sí, o de... una vez en AA y después de esta experiencia busqué una ayuda y mi hijo, aquí presente que nos está filmando, y mi papá fueron por mí, me llevaron a una casa de rehabilitación. Es una casa, ahorita les llaman casas cristianas, de clamor en el barrio. Le doy las gracias a Dios por esas casas. Hoy participamos como empresa para estar apoyando, siempre estamos ahí. ¿Y cuándo entonces llega ese momento en el que Leonardo dice y tiene ese encuentro real con Jesús? Tú hablabas, y muchos de los que nos están viendo, a veces creemos que el hecho de asistir, de haber nacido tal vez en una familia que va a la iglesia, significa que tenemos ya la cobertura de Dios. Y realmente, hermano que nos ve, y Leonardo no nos dejará mentir con este testimonio, necesita haber una conversión. Una conversión real. ¿Cuándo llega ese momento a la vida de Leonardo? Estaba viviendo esa experiencia y en ese momento, gracias a Dios, recordé, y le doy gracias a Dios porque yo sé que fue Él. Alcanzó a decirle: Señor, si solo me dieses una oportunidad para poderme arrepentir verdaderamente. Yo no sé qué ocurrió, pero solo vi una luz tremenda, grandísima, y en ese momento me pude dar cuenta dónde estaba, porque esa luz rompía totalmente las tinieblas. Y empecé a ver que eran unas cavernas grandísimas, grandísimas. O sea, yo no sé qué sea grande, pero un mosquito aquí en medio le daría más o menos la dimensidad de cómo en donde la caverna que yo me encontraba. Y pude voltear y veían las paredes, los cadáveres putrefactos y las sombras que pasaban sobre ellos atormentándolos. Ya no escuchaba ya nada porque ya vi la luz esa que venía. Y cuando me toma así, empiezo a ver, y él iba sacándome de esa oscuridad. Y cuando me va sacando de esa oscuridad, yo podía ver los cadáveres putrefactos y las sombras que pasaban sobre ellos y oían de la luz. Y decía: Señor. Y en ese momento me acuerdo que vino en paz, se me quitó el frío, se me quitó el miedo. Estuvo tremendo. Y llega a ese cuarto donde yo estaba, llega y me deposita en mi cuerpo. Digo que me deposita en mi cuerpo porque cuando mi cuerpo reacciona, intenta abrir los ojos, pero no los podía abrir, y era tan corto el tiempo, pero al mismo tiempo tan largo el tiempo. Mis ojos, los párpados, por la luz tan fuerte, no sé si tú has probado un foco, sí, y te pones párpado, se pone anaranjado tu párpado y puedes ver las siluetas. Sí. Bueno, a mí me tocó ver la silueta de un hombre postrado así a un lado mío, y decía: Padre, a este hombre yo lo he comprado a precio de sangre. Y yo lo vengo a proclamar para tu reino. Gloria a Dios. Y dijo: sí, yo le vengo a dar vida y vida en abundancia. Puso su mano sobre de mí, y en el momento en cuando la puso, pude respirar. Intenté abrir mis ojos para poderle dar las gracias y no lo encontraba. Yo intentaba pararme, pero por la condición de tanta droga que tenía en mi cuerpo, volvía a caerme y me volvía a azotar, y lo intentaba encontrar y no lo pude ver. Yo quisiese decirte que después de esa experiencia dejé de drogarme inmediatamente, pero no puedo mentir. Yo tuve que vivir un día o 2 días más ya no inyectándome, porque dije: no, eso es muy fuerte.
no voy a vivir lo mismo. Te dio miedo la experiencia. Y ya se cuenta que me voy a inhalar, pero vi los mismos seres. Y dije, no, yo ya sé para dónde voy y esto no está bien. Y pedí ayuda y me llevaron a ese lugar. Cuando yo llego a ese lugar, Dios empieza a transformarme. Yo salgo de ahí a formarme el carácter, a formarme un temple, porque Dios usa hombres como usted para formar carácter de las gentes. Yo sé que son alfareros, forman gente, forman vasos de honra y yo hoy lo entiendo así. Y cuando estuvieron trabajando conmigo en mi carácter, para formarme un carácter, para formarme una nueva mentalidad con respecto a la voluntad de Dios sobre mi vida, para poderla aceptar. Porque yo puedo escuchar la instrucción de Dios y a veces la seguía hasta donde me convenía. ¿Sí? No totalmente. Y eso fue lo que me llevó a esa condición, la rebeldía. Es algo tremendo. Y hoy sé que es el fundamento diabólico, claro, para fundar su reino. Y es lo que podemos decirle a muchos de los que nos están viendo, sobre todo a los que tienen hijos, ¿verdad? Sí. Que hay que cuidar ese detalle. Cuando los hijos se empiezan a rebelar, a desobedecer, tenemos que poner total cuidado. Viene un cambio, pero ahora sí es un cambio verdadero. Amén. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Creo, Leonardo, ahora en este caminar que tienes con Dios, que nos podemos dar cuenta de que es bien importante realmente hacer un cambio en nuestra vida verdadero, genuino. Sí. No jugar a hacer, porque al final de cuentas volvemos a caer, o a veces peor condición, lo dice la palabra. Sí, amén. Y en ti llegó ese momento de renovar entendimiento. ¿Cómo es la vida de Leonardo a partir de ahí? Pues yo quisiera decirle que ha sido lechos de rosas y como yo quiero, pero cada vez que Dios me muestra qué cambios tengo que hacer, me dice, hijo, eso no me conviene para el plan que tengo, y me duele tener que abandonar mis sueños y mis anhelos, porque a veces yo digo, quisiera tener una vida personal, pero no se puede, sería un doble ánimo, y yo hoy tengo que entender que mi vida es la misma en la iglesia, afuera, y donde ande caminando y donde me pare, tengo que ser el mismo. Claro. No puedo evitar ser ya nada más una sola persona, porque es difícil, es muy difícil. De hecho, cuesta. Yo le doy gracias a Dios, porque a mí me decían que el hijo de un alcohólico iba a ser alcohólico o drogadicto. Yo les quiero decir que su palabra se cumple. Amén. Para bien. Así es. Mi hijo no es alcohólico, no es drogadicto, está por graduarse, cosa que yo no pude hacer. Mi otra hija está por graduarse, cosa que yo no pude hacer. Mi otra hija está estudiando también en la universidad, y ninguno de los tres. ¿Te hubieras imaginado esta familia a los 19 años? No. Cuando estabas en esos tiempos. No. Ve cómo bueno es Dios. Amén. Una familia restaurada, una vida. Fíjate, Leonardo, ve, todos tenemos un propósito. Amén. Tristemente pocos se cumplen. Y yo creo que es un gran ejemplo, por eso quería compartir esta historia de vida de un hombre que al final de cuentas termina cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Y yo siempre he defendido que el propósito de Dios es que Él quiere que seamos felices. Amén. Y yo creo que parte de esta felicidad es ver una familia. Quiero comentarles, él es un empresario, tiene una empresa. Es un hombre que está y que ves milagros en esa empresa. Estaba contando ahorita de una máquina que tienes una imprenta, ¿verdad? Sí. Y una máquina que ni en sueños había podido comprar, y pues Dios mueve su mano de poder y bueno, usted no lo ve, pero quien nos está ayudando aquí a grabar es uno de sus hijos también, parte de todo esto. Sí, amén. Leonardo, ¿cuál es la moraleja de esta historia hasta el día de hoy? Eso vale la pena. Vale la pena el hacer los cambios que Dios nos pide. Vale la pena el esforzarse a agradarle a Dios. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena obedecerle. Vale la pena ser obediente a nuestras autoridades espirituales. Yo antes de poder estar aquí, yo le pedí permiso a mi pastor. Mi pastor me dio permiso. Un saludo para el pastor Juan Manuel de León. Bueno, hermano, felicidades, hermano. Y él me autorizó. Y ya sobre esos términos jamás va a ser tocado uno. Podrá venir a ser zarandeado uno, pero tocado jamás. Exactamente. Y es para la formación. Yo he sido zarandeado varias veces,
no tengo idea cuántas ocasiones. Y yo creo que lo han hecho con la finalidad, yo creo que el enemigo lo ha hecho con la finalidad de renegar. Así es. Y yo le voy a decir algo, cada vez que me han zarandeado, he visto más su La gloria. gloria de Dios, amén. Porque la gloria postera siempre va a ser mayor que la primera. Así es, y yo le doy gracias a Dios, por eso me ha dolido. Claro. Duele tremendamente. Claro. En una ocasión me sacaron 3 días en el periódico, después de una golpiza de como 14 horas, de la cual salí bien librado para la honra y la gloria del Gloria a Señor, Dios. porque se dieron cuenta que era una lengua detractora que me estaba señalando. Y tremendo, tremendo, hermano. O sea, parte de la lucha que vivimos cada día, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. O sea, no es fácil, No. pero dice confiar. Amén. Yo Amén. he vencido al mundo, ¿verdad? Amén. Y esa es la victoria de nuestra fe, la victoria que tenemos Sí, en Cristo amén. Jesús. Leonardo, de verdad que quisiéramos haber tenido más tiempo para contar, pero yo creo que con lo que tú nos has compartido, más de uno de los que nos está viendo, yo creo que va a pensarle muy bien y espero que tu corazón sea redarguido, ¿verdad? Amén. Y que vivamos esa vida cristiana que, como bien dice Leonardo, no es fácil. No. La verdad que no es fácil, No. pero con la mano de Dios es posible, Amén. ¿verdad? Amén. Algo más que quisiera que le dieras un consejo a muchos de los padres que nos están viendo, que están batallando tal vez con sus hijos, o que se salieron, o tal vez, Leonardo, alguno de los que nos están viendo que tiene algún hijo con este tipo de situaciones. Pues que se comuniquen con el hermano y estamos para servirles, apoyarlos en lo que se pueda. Hoy sé que para mantenerme vivo tengo que compartir con las personas que están viviendo lo que yo viví. Mi hijo también, mi esposa, estamos trabajando arduamente en esas áreas. Donde quiera que sea necesario y que nos inviten, porque sobre todo que nos inviten a participar, ahí estaremos. Sí. Yo creo que lo más tremendo para evitar la situación es ir corrigiendo a nuestros hijos, para evitar que no se cumpla la palabra en ellos. Sí. Hubo situaciones en las cuales mi hijo pues no estuvo de acuerdo con la corrección, pero está tan cerca de obtener una de las victorias. Bueno, son 2 porque creo que se va a casar, creemos en Dios que se casa con una persona que ama a Dios. Es una de las cosas que yo le pido a Dios, Señor, que las parejas de mis hijos sean gente que te ame. Así es. Y hoy veo a esa niña y esa niña se le ve en sus ojos el amor a Dios. Y se está cumpliendo. Fue mucha corrección. Yo creo que a lo mejor fui una especie de ogro para mi hijo, pero, o sea, fui su Saúl, un papel mal visto, pero yo quería formar un David. Sí, ¿eh? Y yo creía en esa palabra. Me decía, sé su Saúl porque yo quiero un David en tu hijo. Y los papás siempre tenemos que ser un estorbo para que Amén. los hijos sean encaminados bien. Amén. Es la parte en que a veces nos odian, ¿verdad? Sí. Yo tengo unas gemelas y ahorita no me pueden ver ni en pintura, pero pues hay que formarlos, ¿verdad? Y cuando Sí. ellos ya están, cuando uno está grande, voltea y ves de lo que fuiste librado y dices, gracias, papá. Yo creo que se ve que estás formando buenos hijos y te felicito. Gracias. De verdad es un honor conocer gente con esta temple y que pueda decir con Cristo sí se puede. Y quiero decirle para terminar, ahorita que estábamos allá abajo en su negocio, parte de la banda que él en ese entonces estaba con él también ha sido restaurada. Tenemos más programas con ellos, vamos a hacer más programas, pero quiero que vea que algo que él me decía me gustó, o sea, si bien en el mal discipulé, ahora en el bien lo hago, y eso es bueno, bro. Compartir lo que Dios ha hecho. Sí, era bueno para lo malo, yo tengo que ser bueno para lo bueno, ¿no? Así es. Sí, nos bendice mucho participar constantemente en todas las obras. Donde haya una obra y se necesite participar, queremos participar, porque nuestra familia no era familia hasta que Jesucristo no vino a ella. Muy bien. Entonces, en ese momento hoy queremos que ese gozo y esa restauración que fue hecha en nuestras vidas, en nuestra familia, ahora no terminar la restauración, no, es un proceso total, pero como hemos sido restaurados en muchas áreas, queremos que esa restauración que llegó a nosotros llegue a más casas, llegue a más lugares, que haga más paz. Yo creo que las autoridades, si buscaran promover la renovación del entendimiento en todos los ciudadanos de México, este país sería otro. Amén. Definitivamente. Amén. Definitivamente. Sí. No, pues Leonardo, Que Dios es la solución. no, una bendición. Amén. La bendición es mi Yo hermano. quiero decirle, porque a veces pasa
esas casas de rehabilitación que a veces a usted le molesta cuando los chavos andan por ahí boteando, Sí. ayúdelos. Este es el resultado Amén. de esas casas. Amén. Yo creo que es gente que está haciendo algo Sí. por los que más necesitan, y yo creo que es oportunidad de que usted también ayude y comparta, porque no sabemos, ¿verdad? Ojalá Dios nos aparte de esas circunstancias, pero siempre tenemos a alguien a nuestro alrededor con una situación así, Sí. y estamos llamados a ayudar. Leonardo, una bendición, muchísimas gracias, tu familia, una bendición. Un privilegio, gracias, Y hermano. pues por ahí tendremos otros programas con él, tiene mucho que contarnos. Sí, gracias. Y yo le recuerdo que nos siga viendo todos los jueves a las 3:30 de la tarde por este canal, aquí en el Face. Vea este programa, siempre hay una historia que contar, y quiero decirle que es una bendición conocer vidas como la de Leonardo. Ha sido un gusto, mi nombre es Tomás Jiménez, y recuerda, con Dios todo es posible. Amén. Dios te bendiga.